televisión. ¿Qué les parece de ahí donde está usted? Oramos al Señor en esta mañana. Padre, muchas gracias te damos porque nos traes a este lugar con gratitud, Señor, con gozo, con ánimo, Señor, expectantes de lo que tú vas a hacer en este lugar. Y te agradecemos, Señor, porque nos traes y te pedimos en este momento que, por favor, hagas que nuestro corazón sea como la buena tierra que cae la semilla y da a 100, a 60, a 30 por uno. Que esta sea nuestra realidad en la iglesia, Padre. Háblanos, Padre, que necesitamos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos han visto la película esta de Narnia. Y a lo menos a nosotros nos gusta esa película en casa. La disfrutamos. Es una película basada en un autor, el que escribe los libros ya murió. Es del siglo pasado. Se llamaba, su nombre es C.S. Lewis. Creo que es Carlos, y el segundo nombre no me acuerdo, pero de apellido Lewis, y era un hombre prolífico, un hombre increíble al escribir. Él da su narrativa, pero apuntando, por supuesto, a Cristo. Ahora déjenme recordar un poquito acerca de una parte de esta película. No sé cuántos ya la vieron. Si no la han visto, les animo a que la vean, porque el autor es el que escribe el libro, aunque claro, en la película no está al 100% como el libro, pero conserva mucha esencia de la película en sí. Ahora, hay una escena que a mí me parece así como el clímax de la película, es cuando se va a enfrentar la bruja blanca. A los que ya la vieron van a saber de lo que yo hablo. La bruja blanca con todo su ejército va a enfrentarse con ¿cómo se llama? Con la gente de Narnia y con Aslan. Entonces uno de los príncipes, de los 4 muchachos, él pega un grito al cielo y dice: por Narnia y por Aslan. Y entonces a partir de ese momento viene el despliegue de todo este tipo de seres, ¿no? Como híbridos ahí, varios interesantes. Pero esa frase me llama mucho la atención porque eso justifica toda la película, o todo el enfrentamiento que luego van a tener. Lo justifica por Narnia, lo que quiere decir por la ciudad que estaba congelada, y por Aslan, que Aslan era el león que representa a Cristo. Ahora bien, hace algunas semanas yo he estado hablando acerca de la iglesia, y hace 15 días, 2 semanas, hablé acerca de la iglesia. Es la esposa de Cristo. Ese fue el tema, la esposa de Cristo. Y eso le da un enorme peso de responsabilidad, porque si la iglesia es la esposa de Cristo, óigame, nada más y nada menos de qué estamos hablando. Pero en segundo lugar, la semana pasada les hablamos acerca de cómo debemos conducirnos en la iglesia, y hablé acerca de que la iglesia es la casa de Dios. De eso hablé, de la casa de Dios. Lo que no les hablé la semana pasada, o no entramos al tema, lo cual quiero hablar hoy, es que la iglesia, además de ser la esposa de Cristo, la casa de Dios, la Biblia dice, 1 Timoteo 3:15, que es columna. Lo mencioné, pero no toqué el tema. Columna y baluarte de la verdad. Quiero leerles la versión que tengo acá de la Biblia de las Américas. 1 Timoteo 3:15, en versión la Biblia de las Américas, dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces la iglesia es una columna y es un sostén de la verdad. Fíjense, 3 cosas hemos visto, vamos a ver la tercera hoy. La primera es que es la esposa de Cristo. La segunda que vimos la semana pasada es que es la casa de Dios, donde Dios obra. Pero hoy, con la ayuda del Señor, a lo menos vamos a ver una parte, que la iglesia es una columna y es un sostén de la verdad, sostiene la verdad.
Si esto es correcto a la luz de la Biblia, entonces vamos a ver cómo la iglesia, si es una columna que va a sostener, y además, exactamente dice la LBLA, sostén de la verdad. Pero hay algunos detalles que el texto dice la Escritura, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. O sea que la iglesia no es propiedad de los pastores, la iglesia no es propiedad de la membresía de la iglesia no es de nosotros, la iglesia es propiedad de Dios. Y esto pone un peso de muy gran responsabilidad en ustedes y por supuesto en mí. Ahora, esto de que la iglesia es propiedad de Dios, porque así dice el texto, casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, es la casa de Dios, es la iglesia del Dios vivo, y nos dice la función de la iglesia. Esto tiene que ver con así el tema de hoy es mi responsabilidad en la iglesia local. Porque si usted y yo somos una columna, eso quiere decir que si usted y yo no estamos funcionando, estamos debilitando a la columna. Si una columna se agrieta, pues quizá tenga un daño por qué preocuparse, porque está sosteniendo una estructura, está llevando el peso. Y si la iglesia del Señor es lo que es una columna, y esto de la verdad bíblica me parece una de las declaraciones más apropiadas que tiene que ver con la congregación en este tiempo donde nos atrevemos a menospreciar la iglesia del Señor. En esta época donde se han afectado los cimientos. Entonces, déjeme ponerlo en contexto. ¿Qué pasa si, voy a ponerlo en contexto un poco real, pero qué sucedería si en un momento dado la esposa de usted no llega en la noche, o la mía? Creo que usted no debería estar tan cómodo. Llega mañana, regresa mañana. No sería normal, ¿verdad? ¿O es normal? O sus hijos. Uno de sus hijos o mis hijos no llega una noche. Ahora con el celular, pues es que es muy fácil, ¿no? O sea, oye, no voy a poder llegar porque me quedé a dormir. Estoy exagerando, ¿no? Me quedé a dormir porque estoy haciendo una tarea y mañana presento mi defensa de tesis. Bueno, ok. Un hermano que le diga a su esposa, mira mi amor, no voy a poder llegar hoy porque estoy hasta en Valladolid y se nos ponchó el auto, se desvió el carro. Bueno. Pero mire, hoy es tan fácil no asistir a la iglesia. Es tan fácil en el día de hoy incluso dejar nuestra iglesia y no nos afecta. El que se llama cristiano no se siente mal, se justifica. Pero déjeme decirle algo, no es normal. No es normal. ¿Sí me explico ahora? Vea el peso de responsabilidad. Si es la casa de Dios, si usted y yo somos como iglesia una columna que sostiene la verdad, es una columna que está soportando y sosteniendo la verdad, no es normal. No, es que hermanos, déjenme decir, no es normal que usted viva un cristianismo y yo de esa manera. No es normal. No es normal que nuestra esposa no llegue una noche. Claro que no. Ningún esposo estaría feliz. No llegó la hermana, no importa, no pasa nada. Sería como algo impropio, ¿no? Algo antinatural. Lo mínimo que usted debe es preocuparse, ¿sí o no? ¿Qué le pasó a mi esposa? Y si no viene 2 días su esposa, pues qué bueno que se fue. Qué bueno que se fue.
No es algo normal. Ni es normal que su esposa se vaya, ni es normal que usted esté tan tranquilo. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Y eso se refiere a la Santa Cena, que los hermanos no tenían ya, en esa cultura, no tenían ninguna incomodidad en llevar comida a la iglesia y no darle al que no tiene. Y se hartaban de comer. Entonces dice Pablo, ¿o menospreciáis la iglesia? Me parece que esta generación no escapa de esa situación. Y cuando vemos en la Biblia que la iglesia es la esposa de Cristo, cuando vemos que es la casa de Dios y que además es una columna, en la traducción del lenguaje actual nos arroja la siguiente información. Matiza diciendo el texto, los que pertenecemos a la iglesia, así dice el texto. Esto es lo bíblico. Los que pertenecemos a la iglesia. Mire, lo normal, voy a hablar de lo normal, es que si usted es un hijo de Dios, genuinamente convertido, ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, si usted es un verdadero creyente, usted debe bautizarse. Dígame si esto no es bíblico o no es bíblico. ¿Debe bautizarse un cristiano verdadero, sí o no? Eso enseña la Biblia. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 2:41. Recibieron su palabra, fueron bautizados. Entonces, lo normal, lo bíblico es que usted pertenezca a una iglesia local. Claro que no cualquier iglesia, una iglesia sana, no una iglesia perfecta, porque en el momento que usted y yo llegamos a la iglesia, dejó de ser perfecta. Porque está usted y yo. No es una iglesia perfecta, es una iglesia que Cristo está edificando, construyendo, está quitando la arruga, las arrugas. Entonces, esta traducción dice, los que pertenecemos a la iglesia. La pregunta es, ¿ya pertenece usted a la iglesia? ¿Ya se bautizó? Si es cristiano, ya se bautizó. Mire, pero vamos a ir desde fondo. Si no ha nacido de nuevo, necesita arrepentir sus pecados y poner su fe en Jesucristo. El bautismo sin arrepentimiento no sirve. Podemos llenar la pila bautismal, bautizarle por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si no ha nacido de nuevo, no sirve. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El eunuco, cuando creyó en el Evangelio, él pide su bautismo. No lo anda motivando Felipe, oye, bautízate, no. El eunuco dice que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dice, ¿crees de todo corazón? Bien puedes. Déjeme decirle algo. En el tiempo en que Hechos 8 se escribe, es el mismo tiempo en que Pablo asolaba la iglesia como un jabalí destruyendo un viñedo. Hechos 8 se escribe en ese contexto de la persecución de la iglesia, lo cual significa que bautizarse en el Nuevo Testamento es sinónimo de muerte. Me voy a bautizar porque ya conocí a Cristo, el Evangelio, y me bautizo a sabiendas de que viene Pablo, no había sido convertido, y asolaba la iglesia. Yo me bautizo. Profesión pública de fe. Arrepentimiento y fe. Necesitas arrepentirte y poner tu fe en Jesucristo. Si ya lo hiciste, entonces tu bautismo es bíblico. Si no, solamente te remojaron. O solamente te rociaron agua en tu cabeza. No pasa nada. Si eres un hijo de Dios, verdaderamente tú debes ser bautizado. Si ya has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión, bíblicamente hablando, siendo creyente, tú debes pertenecer a la iglesia local, hacerte miembro de la iglesia. Hacerte miembro, la traducción esta que estoy leyendo, los que pertenecemos a la iglesia.
Ahora, número 1, 1 Timoteo capítulo 2, voy a leer versículo 1 al 4. El tema de hoy es mi responsabilidad en la iglesia local. En primer lugar, Dios llama en esta mañana a los varones. Dios llama a los varones de esta iglesia esta mañana. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4. Y comienza Pablo con una palabra que no es un saludo. Las semanas anteriores hablamos de los saludos. Gracia, misericordia y paz. Esto no es un saludo. Esto tal cual es un exhorto. Es un exhorto. No es un saludo. Y este exhorto va dirigido a los varones. Pero déjeme decirle otro detalle. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4, va usted a ver, y los que le siguen, se escribe en términos de culto. O sea, Pablo está escribiendo a Timoteo para que Timoteo le instruyera a la iglesia de Éfeso, de la cual tenemos una carta, y le está dando instrucciones, le va a dar instrucciones que tienen que ver con el culto público. Y en primer lugar es un llamado a todo varón, a todo varón. Así que no son palabras de saludos así cordiales, no, es un exhorto. Exhorto ante todo. Hay a lo menos aquí 4 maneras de orar. La primera es que se hagan rogativas, ruegos. En segundo lugar, peticiones. Oh Señor, te pedimos, te suplicamos. También dice oraciones. Oh Señor, manifiéstate, obra Señor. Pero además dice acciones de gracias. Ese capítulo 2, verso 1 al 4 son oraciones de hombres pidiendo por hombres. El capítulo 2 está hablando del culto, a lo menos en estos primeros versículos. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en un cargo público, en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Mire lo que dice a continuación. Hay algo que a Dios le agrada. Usted tiene que recordar cuando el Padre ve a su Hijo, a Cristo, y Juan el Bautista le bautiza y desciende el Espíritu Santo como paloma. Entonces la voz celestial en 2 ocasiones se escuchan, tanto en la transfiguración como en el bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, me agrada. Es la idea del versículo que voy a citar, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Si hay algo que le agrada a Dios, que es bueno, que es agradable delante de Dios, que es nuestro Salvador, es que resulta que Dios le agrada que los varones en la iglesia oren. Que los varones de nuestra iglesia oremos, le agrada a Dios. Es bueno para Dios, dice, esto es bueno. ¿Cómo comienza Génesis 1? Y vio Dios que la luz era buena. Entonces es la idea de Dios que los varones de la iglesia, eso es bueno, a Dios le agrada, dice, eso es bueno, que los hombres de la iglesia tomen su papel, se conviertan en los líderes espirituales de la iglesia. Esto es agradable, me agrada, el cual quiere que todos los hombres de todas las élites se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora tiene que ir a 1 Timoteo 2:8 y vea que está conectado con los primeros versículos. Quiero pues, dice Pablo, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Es interesante que la Escritura dice los hombres. Tiene varios significados. Lo más seguro es que, acuérdense que Éfeso era la capital del paganismo. Éfeso era la capital del paganismo y seguramente
seguramente en la iglesia de Éfeso se habían infiltrado algunos falsos profetas enseñando y cambiando los roles. Y quizá como ocurre aquí en nuestro contexto, en nuestro tiempo, en nuestra generación, lo más probable es que los hombres hayan dejado de ser los líderes en la iglesia. Por eso dice Pablo en Timoteo: yo quiero que los hombres oren en todo lugar. Y cuando oren en todo lugar, se refiere a la oración pública en la iglesia y se refiere también a la oración privada en la casa. Pero hay que entender que no había un templo, un edificio como ahora. Entonces la gente se reunía en la sinagoga, en la iglesia de Éfeso, o en algún lugar donde haya suficiente espacio. Y ahí está diciendo Pablo: yo pido a los hombres, quiero que los hombres oren en todo lugar, que levanten manos santas. Era una práctica de la oración. Una práctica de la oración, hermanos, levanten las manos. Bueno, no sabemos en qué momento de tradición nosotros en el día de hoy oramos con los ojos cerrados. No hay ningún pecado si usted los abre. Pero en la Biblia vemos que Cristo mismo, alzando los ojos, oraba a su Padre. Y vemos también que levantando las manos. Sin embargo, no es pecado si usted no levanta las manos. Pero acá era la costumbre que los hombres levanten sus manos sin ira ni contienda. Es imposible sostener y defender la verdad sin una vida piadosa delante de Dios. Es imposible que los varones, pues el llamado de Dios a los varones, no podemos defender la verdad ni sostener la verdad si los varones no tenemos una vida de piedad. Déjeme decirle algo. Para Pablo, la vida en la iglesia era la vida de los varones dentro de la iglesia. Pablo, a la luz del texto bíblico, con el Espíritu Santo, él veía la iglesia, una iglesia compuesta de hombres. El culto al Señor que celebramos no es un culto donde deben haber puras mujeres. El culto que celebramos al Señor es para hombres de la iglesia. No es válido, no es bíblico, ni es sabio dejar que vaya la esposa sola a la iglesia. Ahí te voy a buscar al rato. Eso no es sabio. Eso no es bíblico. Eso no es correcto. Los hombres debemos estar en la iglesia, tomando las primeras filas de la iglesia para escuchar la palabra. No solamente eso, los hombres debemos estar involucrados en la iglesia. Debemos estar en primera fila para escuchar la santa y única palabra de Dios, para decir amén. Porque la iglesia es el lugar donde los hombres, escúchenlo bien, hombres que estamos aquí, para tomar decisiones que van a repercutir en las próximas generaciones. Se necesitan hombres en la iglesia para que oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Que sean los varones que oren por el gobierno del país, por el presidente municipal, por los hombres que tienen un cargo público. Son hombres que necesitan orar por hombres. Es lo que está escribiendo Pablo a Timoteo, a la iglesia de Éfeso. Mira, Timoteo, vas a pedirles a los hombres de la iglesia que oren, pero más allá de la oración. La iglesia Dios la diseñó para hombres. No solo para que nos apasionemos en un partido de fútbol. Y si usted se apasiona por un partido de fútbol, está bien. Yo creo que los hombres deben apasionarse por esas cosas. Y si usted pega el grito, ¡gol!, está perfecto. Pero no solamente Dios le diseñó para gritar cuando meten un gol. Dios le creó para que usted y yo nos apasionemos por las cosas del Señor. Usted debe estar como varón en los salones de la iglesia, en el auditorio de la iglesia, en los pasillos de la iglesia, en la toma de decisiones y particularmente, por supuesto,
a la hora de adoración como hoy. Y qué bueno que hay hombres en esta iglesia. Si fuese pura mujer acá en el culto, sería para que los varones lloremos. Y qué bueno que vienen las hermanas. Pero los hombres de acá, de esta iglesia, Dios nos llama a tomar el liderazgo con seriedad y humildad. Porque si la iglesia es la columna de la iglesia es la columna de la verdad y sostiene la verdad, se requieren hombres, se requieren varones. Es más, Dios instituyó el liderazgo espiritual de varones en su iglesia. ¿Cuántos saben aquí que los varones somos cabeza de la familia? Excelente, excelente. Somos cabeza de hogar. Usted y yo somos responsables de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Usted es el proveedor de su casa con la ayuda de Dios. Pero usted y yo somos responsables de lo que pasa en casa. Todo lo que sucede, yo soy responsable. Dios le puso a usted como cabeza, como líder espiritual. Claro, nuestra cabeza es Cristo. Los varones debemos estar sometidos a Cristo. Y la esposa debe estar sometida a su esposo. Eso es Biblia. No es una sirvienta la hermana. No es para abusar de la hermana. No es para oprimir a la hermana. Pero usted y yo somos cabeza. Dios instituyó el liderazgo espiritual de varones en su iglesia. Debemos estar al frente, usted y yo varones, al frente del servicio a Cristo. En ese sentido hay que, escúchelo, hay que sostener y defender la verdad. Y si no eres casado, un día quizás lo serás. Pero si eres varón, estás aquí en esta iglesia, eso es lo que dice el Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es un mensaje para hombres. Es el Espíritu Santo tomando la pluma de Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso y diciendo: varones, levántese en el nombre del Señor. Es vergonzoso para nosotros, si fuera el caso, y es motivo para humillarnos delante de Dios si las hermanas son más temerosas de Dios que nosotros. Si las hermanas avanzan más en el reino de Dios, eso es vergonzoso para mí. Y es una ocasión para que yo me humille delante del Señor y le pida: Señor, dame tu gracia, dame tu Espíritu Santo para que yo avance en el reino y yo pueda ir un poco más adelante que mi amada esposa. Es motivo de quebranto para su alma y la mía si las hermanas de la iglesia están involucradas y usted como varón en esta iglesia aún no lo está. Pues tiene la oportunidad de comenzar hoy. ¿Tiene la oportunidad? Empiece a involucrarse hoy en la iglesia local. Porque lo que está diciendo Pablo, exhorto, es a los varones. Las hermanas no tienen problema en orar. En la mayoría de las iglesias, las hermanas están más comprometidas por la causa del Señor. Pasa en la mayoría de las cosas, de las iglesias. Son más responsables las hermanas. Las hermanas no dejan de congregarse. Esto no significa que no deja de ser pecaminoso que los varones no estemos en la iglesia. Hermanos, los varones debemos estar en cuerpo y alma en la iglesia. Gracias a Dios por las hermanas que son así. Pero el texto está diseñado a llamar a los hombres a una búsqueda constante de Dios en oración. Y las palabras que utiliza Pablo no son palabras sentimentales, son un llamado puntual a los hombres.
para que nosotros asumamos nuestro rol en la iglesia. La necesidad de estar al frente de la iglesia, comenzando en oración, comenzando buscando a Dios. Hay dos veces en la Biblia que se repite la historia de hombres que estaban del lado de David antes que él tomara el trono. Está en Samuel, y lo que voy a citar está en 1 de Crónicas capítulo 11. Y son dos listas similares, la misma historia, pero lo que a mí me llama la atención es que usted no va a ver ninguna hermana en esa lista. Y es que no estamos echando de menos a las hermanas, no, estoy hablando del rol de los varones. Y luego, por supuesto, que la Biblia va a hablar de las mujeres. Déjeme leerle del capítulo 11, del verso 11 al 24. Primero de Crónicas, del capítulo 11 al 24. Déjeme leerle unos versículos. Dice, este es el número de los valientes que David tuvo. Hermanos, repetidas veces se nos dice a los varones, porque es una cuestión de defender la verdad, de sostener la verdad. Desde Josué dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabe a quién se lo dice? No a las hermanas de la femenil. Se lo dice a los hombres de guerra. Hermano, la iglesia, ¿acaso no estamos en una guerra espiritual? ¿En una guerra contra cultura, contra valores? Yo me escandalizo. Hay un hombre que compró el concurso en Miss Universo. Parece una mujer, pero es un hombre. 1000 operaciones, es un hombre. ADN, hombre. No se extrañe, es parte de la agenda, es hacer femenino al hombre. No estoy hablando de un hombre macho mexicano, estoy hablando de un hombre de Dios. Porque la Biblia presenta a un hombre de Dios que tiene que ser valiente. No es que nunca tenga miedo, es que tiene miedo, pero en el nombre del Señor vamos para adelante, vamos a hacerlo. Esos son los hombres que tiene David. Dice que Jasobeam, hijo de Agmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. No vamos a mandar a las hermanas para que vayan a la batalla, tienen que ser los varones. Y en la iglesia tenemos que ser los varones, los primeros que debemos estar en la oración, en la iglesia, en los cultos, somos nosotros. La iglesia está diseñada para varones. 12 apóstoles, no hay la hermana fulana. 12 varones que son el fundamento de la iglesia. Los varones. Pero dice la escritura, tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, el cual era de los 3 valientes. Hermanos, léanlo en casa, está buenísimo. Uno de estos 30 que aparecen, aunque son muchos más, resulta que David, obviamente está en el desierto, y dijo, ¿quién me diera de beber del pozo que está en Belén? ¿Y sabe qué? 3 de estos 30 irrumpen el campamento de los filisteos. Estaba lleno de filisteos. Y estos 3 irrumpen el campamento, sacan agua y se la llevan al rey. Y el rey, por respeto, dijo, ¿cómo voy a satisfacer mi sed a costa del sacrificio de estos hombres? La ofrendo para Dios, la derramó, diciendo, admiro esta abnegación de estos hombres. La iglesia requiere hombres de fe, hombres de oración. Hombres de oración. Nuestros hijos nos necesitan ver sosteniendo a usted y a mí, que somos varones, sosteniendo y defendiendo la verdad. Orando, claro, leyendo la escritura, claro, viniendo a la iglesia. Yo decía hace un rato, 120% comprometidos debemos estar los varones en la iglesia, no menos. Debemos ser los primeros en leer la Biblia, orando todo el tiempo, viniendo a la iglesia, todos los servicios, los varones, apartando mis diezmos y ofrendas cada semana, cada 15 días, por fe en el Señor. Dios va a proveer.
Somos nosotros los responsables. Nuestros hijos nos deben ver buscando a Dios. Nuestras esposas nos necesitan ver en las juntas de trabajo de la iglesia. Nuestras esposas nos necesitan ver involucrados en algún ministerio. Y seguramente la hermana va a decir, vamos, anda, son asuntos del reino. Incluso atendiendo a los pequeños en la iglesia, sirviendo en alguna tarea o ministerio en la iglesia, eso necesitan ver sus hijos y su esposa. Si es usted varón de la iglesia, usted y yo necesitamos cumplir nuestro compromiso con Dios. Si no lo está usted haciendo o yo, estamos debilitando a la columna, no estamos defendiendo la verdad. Ahora la pregunta es, ¿cómo queda el nombre de Cristo? Porque Cristo dijo, mi iglesia es la columna, mi iglesia es el fundamento, sostiene la verdad. ¿Cómo queda la columna? Si usted y yo no asumimos delante del Señor nuestro rol, no somos varones del Señor. No, usted sí es cristiano, usted y yo, con la ayuda, la gracia del Señor, podemos humillarnos en esta mañana y decir, Señor, perdóname, ayúdame, Señor, en tu gracia, en tu nombre, porque se trata del Señor. Ayúdame, Señor. ¿Cómo quedaría el nombre, la reputación del nombre del Señor? Mira, esa columna está débil, no defienden la verdad, porque los varones quizás se han hecho a un lado, quizás se han puesto al margen, quizás no quieren involucrarse, están muy ocupados. Pero no eso enseña la Biblia. Romanos capítulo 2, versículo 22 al 24 dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, vea que dice el Señor, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, si la iglesia no es una columna, está débil la columna, está fragmentada. Aquí está Nicole que no va a dejar mentir, aquí está Sotero. Si es un daño estructural, se viene abajo la casa. Si la iglesia está débil porque los hombres estamos débiles, la iglesia no puede defender. La iglesia no puede sostener. Hermanos, en el nombre del Señor, Pablo está diciendo, hombres, levántense ustedes en la iglesia, asuman el liderazgo de la iglesia, asuman su rol, sean los primeros en orar en la iglesia. Pero nos está diciendo a nosotros aquí en esta mañana, a nosotros los varones, porque si no, el nombre de Dios es blasfemado. Si no sostenemos la verdad, seríamos un pueblo que hace mejor lo que bien le parece. Eso pasó en el libro de Jueces. Y para vergüenza de nosotros, está en la Escritura, Dios levanta a dos mujeres en un tiempo crítico. Una se llamaba Débora y la otra se llamaba Jael. Dos grandes mujeres. ¿Sabe por qué? Para vergüenza de nosotros. Porque los varones se hicieron a un lado. ¿Y sabe cuál es repite una frase del libro de Jueces? Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel. O que no sea el caso de nosotros esta mañana. Por causa de la iglesia, mi responsabilidad como varón es asumir mi rol, ser el líder de la casa, la cabeza espiritual, que me guíe Cristo, no mis sentimientos. Digo, mi amor, vamos a la iglesia.
Vamos a la iglesia, vamos a servir al Rey. Ahora, segunda verdad, Salmo 104, está conectado con 1 Timoteo 2:1. De la Escritura dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Dice el Salmo 100, verso 4, dice: entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Hermanos, la Escritura habla de lo que los hombres debemos ser, hombres de oración, pero hombres también con gratitud a Dios. Y la Escritura señala en este pasaje bíblico que Dios en 1 Timoteo se llama nuestro Salvador, el Padre. Déjeme regresar allá. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro ¿qué? Salvador. Ese sería un suficiente argumento para venir a la iglesia como varones y venir con acción de gracias. Si Él es mi Salvador, ya es suficiente peso. Si Él me salvó de las tinieblas, de la condenación eterna, es suficiente argumento para venir a la iglesia, traer a mi familia, venir con gratitud. Dice el texto del Salmo: entrad por sus puertas con acción de gracias. Venir con un corazón rebosando de gratitud. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Y creo que es impropio, y no solamente para varones, sino también para hermanas, es impropio, nada saludable venir a la iglesia de otra manera. Si usted no viene con un corazón de gratitud al Señor, no es saludable, porque todo vamos a verlo gris, todo vamos a verlo nublado. Pero la Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿No es suficiente motivo que Él es nuestro Salvador? Claro, si Él es nuestro Salvador, yo voy a venir a la iglesia con acción de gracias. Señor, gracias te doy, me salvaste. Y hay N motivos para que los varones, las mujeres, vengamos con acción de gracias. Y como el salmista dice: por sus atrios con alabanza, alabando al Señor. Alabadle, bendecid su nombre. Señor, te alabo, te bendigo porque eres mi Salvador, eres mi Dios. Me has dado una familia, una esposa, hijos, una casa, a lo mejor es rentada, prestada. Me has dado salud, me has dado un trabajo, acciones de gracias. Y por todas las bendiciones del Señor somos justificados, somos perdonados, somos reconciliados con el Padre. Ha quitado toda deuda de maldad nuestra, acciones de gracias. En Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, Lucas 17, del 11 al 19, vea qué dice la Escritura. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres, leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, vean, lea que dice la Biblia: uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? ¡Wow! Y este era samaritano. Y Cristo le dice, responde: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha. Un verdadero cristiano
un verdadero hijo de Dios, un hombre de Dios, un varón de Dios, se parece a este. Qué hermoso fuera que los varones que estamos aquí exactamente hiciéramos. Qué penoso es que Dios sanó a 10. Y la gente tiene su concepto de Dios muy errado. Se busca a Dios cuando no hay trabajo, ¿verdad? ¿Nos mueve? No hay trabajo, se busca a Dios. Dios bendice en el trabajo y se olvidan de Dios. No hay trabajo, no hay salud y se busca a Dios. Es un tipo de Dios a mi servicio. Cuando estoy enfermo, cuando no tengo trabajo, cuando hay problema en la casa, sanó a 10. Solo uno. Solo uno. Pero los 10 decían: Señor, ten misericordia de nosotros. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, que los demás no se dieron cuenta, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Los varones de la iglesia necesitamos el Evangelio, porque solo el Evangelio puede levantar a los hombres de la iglesia, leprosos como estábamos. Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Evangelio puede hacer que usted y yo regresemos, nos humillemos, nos postremos, glorifiquemos a Dios a gran voz, nuestro rostro en tierra a los pies de Cristo. Señor, te doy gracias. Solo Cristo puede hacer con los varones de esta iglesia exactamente lo mismo. Y entonces te doy gracias. Por eso los varones, Pablo está diciendo a Timoteo, necesitan ser hombres agradecidos a Dios. Hombres de oración. Es el ser columna como iglesia. Hombres agradecidos con el Señor. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y lo maravilloso es el final. Levántate de tu fe, ya te salvaste. En último lugar, el hombre de Dios, Dios le llama no solamente a orar, no solamente a agradecer, sino Dios lo llama a adorar. A adorar. Deuteronomio capítulo 16, versículo 15 y 16 dice así la palabra de Dios: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás verdaderamente, como dice la Biblia, alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Hermanos, los varones, Dios nos llama a orar, nos llama a ser agradecidos con Dios y nos llama a adorar a Dios. Esto es ser columna. La vida espiritual del varón, a adorar a Dios. Y esto está en el Antiguo Testamento. Este es el culto del Antiguo Testamento. El culto es una fiesta solemne. El culto es una fiesta seria, pero es una fiesta de adoración a Dios, donde Dios escoja. El asunto es adorar. Ahora, esto no es un asunto de elección personal. No es si quiero ir. En el Antiguo Testamento no era opción. 3 veces te vas a presentar. Por estos motivos, como varón. No es un asunto de que yo tengo tiempo o no. Es un asunto serio. Adorar al Señor es un acto para recordar todas las bendiciones. Es darle la gloria al Señor. Venir a la iglesia es un acto de adoración. Venimos porque somos salvos.
Además que Dios nos ha bendecido con trabajo, nos ha bendecido con una familia, nos ha bendecido con la iglesia. Por eso yo decía que no es algo natural no ser de la iglesia. Si eres cristiano, necesitas bautizarte, necesitas hacerte miembro oficial de la iglesia, necesitas pertenecer a la iglesia. Eso es lo bíblico. Lo antinatural es decir que eres cristiano y no venir a la iglesia. ¿Cómo está eso? El solo hecho de no venir a la iglesia, pero dices que eres cristiano, es una contradicción. Es una contradicción. No puede ser. Es imposible. Claro, Dios llama a los varones en esta mañana. Ningún varón se podía presentar en el Antiguo Testamento con manos vacías, lo cual tiene que ver con ofrendas, lo cual apunta a Cristo, porque es la ofrenda por excelencia. Por eso no se podían presentar con manos, o sea, vas a adorar y no tienes tu ofrenda representativa que apunta a Cristo. No puedes adorar algo que no has experimentado. Si no eres salvo, no puedes adorar a Dios. Y eso explica por qué a algunas personas les da flojera venir a la iglesia. Es indiferente e indistinto ir o no ir, dar o no dar, involucrarse o no involucrarse. Es por eso. El fondo es que lo más seguro es que no han experimentado la gracia de Dios como este leproso que citamos hace un momento. La próxima semana, si Dios nos da vida, continuaremos con la parte que tiene que ver con las amadas hermanas que toca 1 Timoteo capítulo 2. ¿Cuál es su rol, cuál es su responsabilidad en la iglesia, en el culto público? Así que esta mañana estamos viendo el llamado de Dios a los varones. La responsabilidad es que ser hombre de oración, un hombre que vive agradecido con Dios y un hombre que adora a Dios. Si esto pasa en esta mañana en nuestra iglesia, hermanos, entonces estaremos haciendo que la iglesia sea una columna y sosteniendo la verdad. Que el Señor les bendiga.